Lo primero, en el problema, una cosa que quería completar, que hice ayer con el otro grupo, también con vosotros, en el problema del flujo, hasta donde llega, hasta problema del flujo. Estacionario. Viscoso estacionario. Veamos esto. Vamos a determinar que nos faltaba una cosa. Determinar la energía, más bien la potencia de la energía por unidad de tiempo. La potencia disipada por el rozamiento, es decir, por la viscosidad. De Hagen-Poiseuille. ¿Cómo se pronuncia bien en francés? Que no lo sé. En francés no tengo ni idea. Supongo que será francés. Por el efecto de la viscosidad. O sea, por el rozamiento, el efecto de la viscosidad significa el rozamiento entre elementos de fluido y también con las paredes capas de fluido y con las paredes del tubo. Ambas cosas, naturalmente. La potencia disipada. ¿De acuerdo? Fijaos que es un flujo estacionario, no cambia en el tiempo. Eso quiere decir que la potencia disipada, que se va a transformar en calor, de algún sitio tiene que provenir, y esa es, naturalmente, del trabajo por unidad de tiempo que realizamos externamente con una bomba para mantener el flujo, porque si no es como lanzar sobre una mesa un cuerpo con rozamiento, termina parándose. Para mantenerlo en movimiento, naturalmente, tenemos que realizar una fuerza externa, que esa viene dada o sea, que va a ser equivalente a la potencia desarrollada por la bomba externamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a cogernos un dibujo. O sea que tenemos aquí la tubería, un trozo de la tubería. Estaban como datos, ¿no? Del radio. Nos decían cómo era el gradiente de presión. Los datos que nos daban era el gradiente de presión, la caída de presión a lo largo de la tubería. Nos daban, si teníamos dos secciones 1 y 2, ¿no? Pues una distancia L en el trozo este. Teníamos un gradiente de presión uniforme a lo largo de la tubería, equivalente a este valor. ¿De acuerdo? Estamos en una dimensión, por lo tanto solo tenemos una componente en el gradiente de presión, que era en la dirección del eje del tubo. Y nos decían también cómo era la densidad, todo cómo era,
teníamos por aquí. Y llegábamos, ¿no? Llegamos en este problema, dedujimos cómo era el perfil de velocidades, eso ya lo hemos hecho. Pues me voy a fijar otra vez cuál es el trabajo que en un trozo, en un elemento de fluido, ¿no? Y voy a ver otra vez las fuerzas que están actuando sobre ese elemento de fluido. El elemento de fluido será, pues, por ejemplo, este. ¿Perdón? Perfil de velocidades. Entre la sección 1 y la sección 2 cogía una corteza muy delgadita, así, entre R y R más diferencial de R. Ahora voy a hacer un dibujo de la sección transversal que se verá mejor. Entonces el fluido en el que me estoy fijando es toda esta capa cilíndrica de fluido. Habíamos visto que el perfil de velocidades era tal que la velocidad dependía únicamente de la distancia al eje de R. Es decir, que si el espesor es infinitesimal, todos los elementos de fluido que tengo ahí tienen la misma velocidad. ¿De acuerdo? Por eso lo he escogido de esa manera. Bueno, o sea que está claro entonces cuál es mi cuerpo. Fuerzas que están actuando sobre él, pues tendremos el fluido a la izquierda, empujando, estamos suponiendo que se mueve de izquierda a derecha, el fluido a la derecha que se está oponiendo y el rozamiento en la pared lateral externa e interna. Como la aceleración es cero, naturalmente, la fuerza que está ejerciendo el fluido por la izquierda, empujando, menos la de la derecha, tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento que está actuando en la pared interna y externa lateral. ¿No? Una está actuando en el sentido hacia la derecha y el rozamiento pues oponiéndose, en todo caso, hacia la izquierda. Vale. ¿Cuál va a ser el trabajo que está realizando el fluido que tengo a la izquierda y a la derecha? Será fuerza por desplazamiento, o sea que me voy a fijar qué ocurre en un intervalo de tiempo diferencial de t. Claro, el tubo este se habrá movido una distancia, si esto es el eje z, diferencial de z. De tal manera que solamente tendré que ver cómo es fuerza por desplazamiento, lo divido por el tiempo y tendremos la potencia. Fuerza por desplazamiento, trabajo, dividido por el tiempo, potencia. Y eso habrá que hacerlo naturalmente para todas, no solo para una de las capas, sino ir sumando para cada una de las capas, para tenerlas todas. Y entonces tendremos el trabajo que se realiza externamente. Claro, uno está pensando en algún lugar vamos a tener la bomba en los extremos de la tubería, el trabajo que realiza la tubería para mantener eso. ¿Entendido el planteamiento que quiero? Bueno, es decir, que tenemos aquí. Estamos en la sección. En esa sección tenemos la presión P sub 1. Es decir, que la fuerza que se está ejerciendo por ahí será presión por el área, ¿no? Entonces pi r diferencial. Por el desplazamiento diferencial de z. Claro, el trabajo, ya que estoy cogiendo un elemento infinitesimal, el trabajo va a ser también infinitesimal. Si lo divido por el tiempo para ver la potencia, esto no es nada más que la velocidad que tiene el elemento de fluido, es decir, que tendré P sub 1, pues pi r diferencial de R, por la velocidad que dependía de R. Teníamos el perfil que era parabólico, si recordáis, ¿no? Perfil parabólico de velocidades. Bien, o sea que esta es la potencia que tiene, que se está ejerciendo por el fluido que empujando a la izquierda. Claro, tendré que ver cuál es el de la derecha.
El trabajo que realiza el fluido que tengo en la parte derecha oponiéndose es un trabajo negativo, porque la fuerza está apuntando en un sentido y el desplazamiento en sentido contrario. Por lo tanto, tendría para la sección 2 menos P sub 2, 2πr diferencial de R por el valor de la velocidad. Neto, naturalmente, neto P sub 1 menos P sub 2, 2πr diferencial de R. Vamos a poner la velocidad, si queréis, delante. V diferencial de R. O sea, tenía P sub 1, 2πr, V diferencial de R, y el signo menos se refiere a que, naturalmente, estoy calculando cómo es el trabajo. Fuerza, producto escalar de dos vectores. En la sección 1, la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. El trabajo es positivo, pero el de la izquierda es negativo. Esto para uno de los coronas infinitesimales. Habrá que sumar para toda la sección transversal y ya lo tenemos, es decir, que tendría 2πr, tengo otra vez aquí el dibujo, no te preocupes. Me estaba fijando, ahora he hecho un dibujo que es una sección transversal. Entonces, me he fijado en una parte del fluido que tiene forma de pared cilíndrica con un espesor infinitesimal, Iván, diferencial de R, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la fuerza que está? Imagínate, tú estás el fluido por delante, empujando, ¿no? ¿Sabes la presión en esa sección? 1, P sub 1. Entonces, estoy empujando, ¿qué fuerza estoy haciendo sobre ese cuerpo? Pues, si la presión es P sub 1, pues miraré a ver cómo es el área en la cual está actuando la presión. Es una fuerza normal. Entonces tendré cuál es el área infinitesimal, 2πr, diferencial de R. Cojo las tijeras, clac, clac, clac. Bueno, todavía no he integrado. No, pero me refiero que lo había leído mal. Bueno, a lo mejor lo puse, a lo mejor escribía, bueno, si no me lo decís. Sí. Luego lo veré. Vale, de acuerdo. Entonces ahora es simplemente integrar desde R igual a 0 hasta R igual a R. Hasta R igual a R. Y esta será lo que tendríamos aquí. Sería P sub 1 y P sub 2 son constantes, o sea que tendríamos aquí P sub 1 menos P sub 2, ¿no? Y ahora la integral está desde R igual a 0 hasta R igual a R, de 2πr, V, que es sentido físico sin necesidad de poner ahora el resultado, o sea, de introducir aquí cómo era el valor de la velocidad en función del radio, no lo necesitamos. ¿Cuál es el sentido físico de esta integral? Eso no es nada más que el flujo de volumen a través de cualquier sección transversal de la tubería, es decir, el caudal o flujo de volumen. A través, por aquí nada, a través de cualquier sección transversal de la tubería. Si queréis lo llamamos, o sea, todo, eso ya lo calculamos el día pasado. Si recordáis, vamos, en uno de los días pasados, nos preguntábamos cuál era el caudal, ¿lo recordáis? Teníamos que hacer ese cálculo, por eso digo, no lo repito, o sea, no lo introduzco, simplemente digo que eso era lo que, si le llamamos IV flujo de volumen, pues, o llamadlo como os dé la gana. Lo que tenemos entonces aquí como resultado es la caída de presión, delta de P, la diferencia de presión, en ese trozo por el flujo de volumen. Ahora pensad que la sección 1 y la sección 2 es justo donde está actuando la bomba, en los extremos de la tubería. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta sería la diferencia de presión que crea la bomba en la tubería para mantener el flujo de esa manera. La potencia será igual a la potencia ejercida
potencia de la bomba de presión. Tan sencillo como el producto de la diferencia de presión por el flujo de volumen. Y esto, volvemos al principio, la pregunta la hice indirectamente, esto naturalmente tiene que ser igual a la potencia disipada, se está transformando este trabajo por unidad de tiempo en calor debido al rozamiento, a la viscosidad. Y está hecho. Con eso ya tenemos completado. Tened en cuenta, no lo he dicho ahora, el problema era la tubería estaba colocada horizontalmente. Evidentemente, si la colocamos con un cierto ángulo con respecto a la horizontal y dejamos actuar la gravedad, entonces ya cambia la cosa. Pero si uno entiende lo que ha hecho, incluso podéis pensar qué es lo que ocurriría si ponéis con un cierto ángulo la tubería. ¿Vale? Claro, en ese caso uno dice, no solamente tiene el rozamiento, sino que imaginaos que está subiendo el fluido, ¿no? Lo está subiendo. Entonces está ganando energía potencial gravitatoria. ¿Cuánta energía potencial gravitatoria está ganando por unidad de tiempo? Ese término habría que tenerlo en cuenta también ahí. Esto únicamente sería debido a la viscosidad. ¿Alguna cuestión sobre eso? Bueno, nos podemos preguntar algún problema más de estos de fluidos que con los conocimientos que tenemos ya podríamos resolver. Uno muy típico que aparece en todos los libros, el siguiente, así es bonito, pienso yo, vamos. Tenemos una tubería, ahora es una tubería, pero con un codo. Con un codo, es decir, que no es recta, sino que son dos tramos rectos unidos por un codo. En unas condiciones vamos a imponer unas condiciones muy estrictas, ¿de acuerdo? El efecto de los codos en las tuberías, no sé si os comenté rápidamente, esos, digamos, al formarse turbulencia, hay que parametrizarlo. La turbulencia se parametriza, el efecto es un efecto mayor que lo que vamos nosotros, por ejemplo, a calcular ahora. Pero bueno, hay que empezar por condiciones. Tenemos una tubería en forma de L que forma 90 grados. Pensad cómo sería si en vez de ser un ángulo de 90 grados, pues es un ángulo diferente. No tiene ningún problema. Y la vamos a colocar de tal manera que horizontalmente. Es decir, que o bien decimos el problema es sin gravedad, o coloco la tubería horizontalmente, el efecto de la gravedad, entonces en lo que nos va a preguntar, la cuestión es ninguno, en el sentido de que nos van a preguntar por fuerzas, es sostener, en todo caso, tendríamos que sostener el fluido que tiene dentro la tubería. Pensad que no hay gravedad, o lo que acabo de decir, tubería horizontal. En forma de U. Bueno, de 1 de L. Vamos a verlo desde arriba. La sección no tiene por qué ser circular. ¿Qué tenemos ahí? 90 grados. No me ha salido muy allá el dibujo, como todos, pero bueno. Sección, vamos a imponerle sección uniforme. Es decir, que el área, en cualquier punto en el que me encuentre, tenemos que el área de la sección transversal es la misma. ¿De acuerdo? Es una tubería de sección uniforme, todo a lo largo de la tubería. Eso también lo podríamos cambiar luego. Tenemos un líquido que está por aquí, por ejemplo agua, y que está fluyendo de esta manera. Y vamos a considerar que el flujo es laminar, lo mismo que antes, pero a diferencia del problema que habíamos discutido estos días, es
laminar e ideal, es decir, es un fluido ideal. Es decir, despreciamos la viscosidad. Estacionario. ¿Perdón? Sin viscosidad. Ideal es que no tiene viscosidad o que podemos despreciar la viscosidad. Problema. Vale. Nos dicen cuál es la densidad, todos los datos necesarios, nos dicen cuál es el área de la sección transversal y ahora viene la pregunta. Bueno, ahora depende de cómo quiere describir uno este problema, bonito entre comillas, uno puede decir lo que vamos a estudiar aquí es, por ejemplo, lo que observáis si cogéis, os vais a duchar y el teléfono de la ducha, ¿no? Lo ponéis sobre la superficie, el plato de la ducha y abrís el grifo, que es lo que nota, o sea, está quieto, ¿no? En reposo sobre la superficie, si abrís el grifo, ¿qué es lo que va a hacer? El teléfono girar, empieza a girar, ¿no? O si un bombero tiene una manguera, o por ejemplo si vais a regar lo que les decía a vuestros compañeros, lo mismo, vais a regar el césped de vuestros viejos y lo dejáis sobre el césped, ¿no? Y abrís el grifo y está así formando un arco con una curvatura, que es lo que hace la manguera, pues dar un latigazo, se mueve, se acelera, está en reposo y se pone en movimiento, es decir, que experimenta una aceleración. O un bombero que tiene que apagar un fuego, ¿no? Y entonces coge la manguera, desenrosca y se la pasa por detrás del cuerpo. Por alguna razón será que la cogen con de una manera especial, ¿no? Para sujetarla bien. Pero otra vez, tenemos un codo. En todas esas situaciones lo que tenemos es un fluido que está pasando por un tubo y forma un codo. Es decir, que tiene una dirección en un punto, pero cambia la dirección el fluido al pasar por otro punto. Y la pregunta que nos vamos a hacer en todas ellas es el mismo: ¿cuál es la fuerza que realiza el fluido sobre fuerza? Queremos determinar la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes de la tubería. Neto, la fuerza neta. ¿De acuerdo? Porque uno está pensando, naturalmente pensad en una tubería recta, como la que hemos visto. Tenemos la presión, fuerza normal, ¿no? Pero tenemos simétricamente a un lado y al otro pared, es decir que neto, por ejemplo, en lo que acabo de dibujar, en la tubería anterior, neto es cero estás empujando en un sentido y en el otro sentido. Cuidado que aquí la fuerza neta que está ejerciendo el fluido sobre la pared de la tubería va a ser distinto de cero. Claro, eso en el fondo luego se tiene que reflejar de alguna manera en la presión. Todo eso se puede simplemente con lo que sabemos de mecánica. Bueno, pues vamos a ver cómo lo conseguimos. Y dije que sección flujos laminar, flujo estacionario incompresible. Dije que era un líquido, pero también necesitamos densidad constante. El arte de estos problemas es aplicar las leyes de Newton correctamente, y lo primero de todo es el observador, bueno, el sistema de referencia. Lo estamos viendo desde fuera, ningún problema inercial. Pero lo segundo importante es tener claro en la cabeza cuál es el cuerpo o al sistema al cual le quieres aplicar las leyes de Newton. Tu cabeza, este es mi cuerpo, lo mismo que dije yo antes, este es mi trozo de fluido, pues lo mismo voy a hacer ahora, este va a ser mi cuerpo. Lo demás va a ser externo al sistema. Bueno, pues voy a coger y me voy a fijar
en el instante t, en ese trozo de fluido que he rayado yo ahí. Y voy a ver qué es lo que ocurre cuando transcurre un intervalo diferencial de t, es cuando pasamos de t a t más diferencial de t. Por supuesto, en ese intervalo de tiempo, el fluido se habrá desplazado de otra manera. Que ahora se habrá desplazado hasta la zona marcada en rojo, en rosa ahí. O sea que se parece mucho esto a lo que hice en el problema de las oscilaciones en un tubo en forma de U. Es tener claro, decir, bueno, pues ahí tengo. ¿Cuál es la diferencia? Claro, segunda ley de Newton, fuerzas. O sea, tengo, si este es mi cuerpo, la suma de las fuerzas externas a este sistema, a este cuerpo, va a ser igual a la masa por la aceleración que está experimentando este cuerpo, que es equivalente al cambio del momento lineal que está experimentando en ese intervalo de tiempo ese cuerpo, ¿no? Si yo sé entonces, o sea, fuerza neta, lo que voy a... el cambio en el momento lineal, la segunda ley de Newton, puro y duro. Si yo de alguna manera logro determinar cómo es el cambio en el momento lineal, ¿no? La diferencia del momento lineal que tenga en t más diferencial de t menos el momento lineal que tengo, o sea que aquí no es la presión, sino es el momento lineal. Lo divido por el tiempo y ya tengo la fuerza neta, la suma de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. ¿Qué fuerzas están actuando? Fijaos que os dije, uno diría la gravedad. Bueno, efectivamente tendríamos que estar sosteniendo el fluido. Esa no es la que me interesa, sino las que está ejerciendo la pared de la tubería. Claro, ¿qué otros cuerpos tengo? La pared de la tubería sobre el elemento de fluido, el trozo de fluido, no hay más. ¿Entendido? Claro. Entonces, de aquí podremos deducir cuál es la fuerza neta que ejerce la pared de la tubería sobre el elemento de fluido. Tercera ley de Newton, la misma fuerza, ¿no? Si la pared ejerce una fuerza sobre el fluido sobre la pared, igual en magnitud, dirección, sentido contrario. Y ya está. ¿Entendido? Está el planteamiento. Ahora quiero decir, hay que ponerse manos a la obra. Vale, ¿cuál es la diferencia en el momento lineal entre una situación y otra, y la situación siguiente, cuando ha transcurrido un diferencial de t? Realmente, la única... ¿Sí, perdón? Ya la dirección, lo único que cambia en el momento lineal. Bueno, lo que cambia es, fijaos, entre este punto y este punto, en una situación y otra, comparten todo esto. Es decir, que si esto tiene un momento lineal en t, eso tiene el mismo momento lineal en t más diferencial de t. La diferencia es como si hubiésemos pasado este fluido que está por aquí y lo hubiésemos puesto por allá. Claro, este trozo de fluido en el instante t tiene un momento lineal hacia aquí. En t más diferencial de t lo tiene hacia allá. En magnitud, en módulo, sí es el mismo, pero recordad que es un vector, cambia la dirección. ¿Cuál es entonces? Voy a borrar aquí. Necesito saber ese volumen. Es incompresible. Eso quiere decir que este volumen tiene que ser ese mismo volumen. Si no fuese incompresible, entonces ahí la cosa no estaríamos seguros. Pero como es incompresible, tendremos, o sea que aquí lo que estoy mirando es cómo es esa masa
que tengo ahí, que será, ahora pondré otro término aquí, la densidad, el volumen, el área de la sección transversal, que es el mismo en ambos sitios, por lo que se ha desplazado aquí. ¿Cuánto se ha desplazado? Pues si se está moviendo con una velocidad v, magnitud, v, por diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el volumen será AV diferencial de t. Por la densidad tengo la masa. Diferencial de m. En t más diferencial de t, el momento lineal que tiene es, si este es el eje x y este es el eje y, tendremos entonces masa por velocidad, que será v por el vector unitario y. Eso es el momento lineal que tiene masa, diferencial de m, v por i. Claro, en el instante t, el momento lineal que tiene es menos v por j. Estoy restando. Tiene en el instante t v, la masa v por j, diferencial de m, y aquí diferencial de m, v por i. La diferencia la tenemos aquí. V sale fuera, es decir, que tendremos rho a v diferencial de t, el otro v por i menos j. V al cuadrado, rho a v cuadrado, diferencial de t y menos j. Esta es la variación, fijaos que esto es un vector, es la variación en el momento lineal entre el instante t más diferencial de t. En la penúltima fórmula, la letra que está justo delante de paréntesis, ¿qué es? Una v, la velocidad, ¿no ves? Aquí saco factor común. Necesitamos, como es la variación del momento lineal por unidad de tiempo, es decir que ahora divido por el tiempo, y lo que tenemos es que el cambio en el momento lineal, r a v al cuadrado y menos j. Vamos a quitarnos esto de aquí arriba. La segunda ley de Newton me dice que esto es la fuerza neta que se está ejerciendo sobre ese trozo de fluido. Es decir, la fuerza, estamos en un sistema de referencia inercial, genial, es decir, que no hay fuerzas ficticias. He dicho que no tenemos gravedad, sino naturalmente tendríamos que poner aquí en la fuerza neta, la suma de dos, ¿no? Tendríamos que poner cómo es la fuerza de las paredes, tendríamos que tener en cuenta el peso. Bueno, ¿ya está? Fuerza neta que ejerce la pared de la tubería. ¿Qué dirección tiene? Si yo pongo aquí el vector unitario y menos j, esto es menos j, la suma de ambos, no lo he hecho igual de largo. Este es y menos j. La dirección de la fuerza es la dirección de este vector. Lógico, porque si uno está viendo los elementos de fluido cómo se están moviendo, aquí están trazando una curva, el módulo de la velocidad no cambia, es estacionario, pero sí la dirección de la velocidad, por lo tanto tenemos una aceleración, cambio del vector velocidad en el tiempo, la componente tangencial de la aceleración es cero, pero la componente centrípeta de la aceleración es distinta de cero. Es decir, que tendremos el centro de curvatura, no tiene por qué ser circular, ¿eh? El codo puede tener cualquier forma, es decir, el radio de curvatura puede ir cambiando, eso me da igual. Lo que sí es importante es
la dirección, el ángulo que forman los dos tramos rectos. Por lo demás, claro, fijaos en lo siguiente, en una estructura, metéis una tubería en una pared, ¿no? Queréis saber cuál es la fuerza que ejerce la tubería sobre esa estructura. Pues eso es lo que os está diciendo. Depende naturalmente de cómo es la velocidad del fluido ahí dentro de esa tubería, es decir, que cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la fuerza que ejerce. El área también juega un papel. Fijaos que A por V es el flujo de volumen. Es decir, que también el flujo de volumen, pero no solo el flujo de volumen, sino ahí tenemos la velocidad al cuadrado. Mucho cuidado con eso. Vale. ¿Preguntas? Si habéis entendido también podríamos entender cuál es si tenemos una tubería de sección variable, cuyo eje es recto. Imaginaos una cosa como esta. Aquí en la sección 1, la sección 2, pues tenemos que A1 es mayor que A2. Y tenemos un fluido por aquí que se mueve de esta manera. También vamos a considerar lo mismo. Vamos a considerar que es un fluido ideal, incompresible, todo lo que poníamos antes, lo único que he cambiado, y la pregunta sigue siendo la misma. La pregunta es, queremos determinar la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes. Fuerza neta, ¿no? Sí, la fuerza neta que ejerce el fluido sobre las paredes de la tubería, cosas de eso. O sea que sería un problema similar en ese sentido. Y exactamente, ¿bien? Sí, con eso. Esa es la pregunta. Podéis pensar sobre como para que obligaros a pensar un poco en un problema similar. También en el problema anterior uno podría complicarlo más, no solo cambiando, sino también cambiando, por ejemplo, que tenga un codo y que cambie la sección, es decir, que por aquí la entrada sea mayor que la salida. Son variaciones del mismo problema. Vale, genial. Pues pasemos a un punto interesante que discutí con vuestros compañeros ayer. Lo tenemos en también aplicación de la segunda ley de Newton para poder entender cómo funcionan los motores a reacción. Tiene que ver con los fluidos, porque si uno piensa en cómo funciona un motor a reacción, ¿no?, que es expulsar gases, el gas. Por lo tanto, para mí este problema lo incluyo en fluidos porque me parece importante entender cómo funciona. Y realmente es una idea muy sencilla, ¿no? Para el tiempo que tiene, tan poco tiempo, 100 y pocos años, realmente es extraordinario. Vamos a plantear el caso más sencillo, que es el motor de un cohete, no el de un avión, sino el de un cohete. Si bien son similares, pero los distingue una cosa. Mientras que en un cohete necesitas llevar tanto
combustible como el comburente, es decir, lo que quema, es decir, necesitas el hidrógeno y el oxígeno, llevarlo dentro del cohete, ambas cosas. En un avión solo necesitas el combustible, el oxígeno lo tomas externamente, de fuera, ¿de acuerdo? Es decir, que tienes que meter algo de fuera, dentro del motor, que te ayude a quemarlo, aumenta la temperatura para expulsarlo a una cierta velocidad. Si uno entiende cómo funciona el caso más sencillo, que es el del cohete, pues puede plantearse cómo funciona un motor de un avión, añadiéndole un pequeño paso. Quizás lo indique luego, si me acuerdo. Vale. Vamos a plantearlo también, entonces, en el caso más sencillo, que es el movimiento rectilíneo. O sea, vamos a considerar ideal el movimiento rectilíneo de un cohete. No, si no, no vamos a la Luna. Iba a decir, si lo posas aquí de alguna manera, con velocidad cero, ¿no? De alguna manera tendrás que darle una velocidad diferente de cero. Tú lo tienes con velocidad cero. Bueno, vamos a ver diferentes, no te preocupes. O sea, primero es importante las condiciones del problema. O sea, tenemos un movimiento rectilíneo de un cohete bajo lo más sencillo, fuera de la acción de cualquier planeta, nada, está en el espacio y los planetas, lo que sea, las estrellas están tan alejados que no tenemos gravedad, problema sin gravedad. No se está ejerciendo, no hay ningún cuerpo que ejerza una fuerza sobre el cohete. Se va a mover, por ejemplo, de esta manera. Voy a dibujar aquí la tobera del cohete. Tenemos ahí nuestro cohete, que tiene una masa, naturalmente. Es decir, que otra vez, fijaos, lo que voy buscando lo primero, estamos en un sistema de referencia inercial, estamos observando desde fuera, en un instante t. Y el cohete, mi sistema es todo el cohete con el combustible, el comburente, todo. En ese instante tiene una masa m. ¿De acuerdo? Y ahora voy a dibujar en un instante posterior. Esto lo tenéis, por ejemplo, en muchos libros. Taylor. Capítulo 3. En un instante posterior, en t más diferencial de t. Pues tendremos aquí el cuerpo del cohete. Por cierto, en el instante t se estará moviendo el cohete, es un movimiento rectilíneo con una velocidad v. Lo voy a poner sin signo de vector porque al ser rectilíneo, eso me está diciendo, ya sé cuál es la dirección y el sentido del vector velocidad. Su magnitud es v. Y ahora en el tiempo t más diferencial de t, ha expulsado el motor del cohete, voy a dibujarlo de esta manera, un poco de gas caliente. Ha hecho la combustión y lo ha expulsado hacia afuera. ¿De acuerdo? ¿Qué masa de gas? Ya que el tiempo el intervalo es infinitesimal, va a ser una masa infinitesimal diferencial de m, le estoy poniendo el subíndice gas. ¿Vale? Y lo que observamos es que el cuerpo del cohete se mueve con una velocidad que es diferente, v más diferencial de v. Naturalmente, la masa del cohete, del cuerpo del cohete, ha disminuido ¿en qué? Tiene una masa, la del tiempo t, se ha expulsado algo de masa de gas, pues entonces la masa restante será m menos s. Es decir, que la variación de la masa del cuerpo, voy a poner aquí m, se refiere, si queréis le pongo también un subíndice, cohete, es menos, naturalmente, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, que hay una variación y esa variación es negativa. ¿Qué pone la variación esa?
masa del cohete más. Un cambio en la masa subíndice cohete, en el instante t más diferencial de t. ¿A qué equivale el cambio en la masa del cohete, el cuerpo del cohete? Pues tiene que ser la misma masa de gas que ha expulsado. Si la masa de gas es positiva, la variación en la masa del cuerpo del cohete con lo que le quede tiene que ser negativa. Por eso la relación de diferencial de m de gas es menos la variación en la masa del cuerpo del cohete, ¿no? Lógico, si en un instante tiene 100 kilos y en un instante posterior ha expulsado 1 kilogramo de gas, pues naturalmente la variación ha sido -1 de la masa del cuerpo del cohete, con lo que le queda. Es importante tenerlo claro, porque si pongo solo m sin subíndices, inmediatamente ahí nos saldrían los signos, hay problemas con los signos. Si queréis, a partir de ahora, cuando ponga m, sin más, se refiere a la masa del cuerpo del cohete con lo que tiene todavía de combustible en su interior. ¿Vale? ¿Qué habéis tenido hoy? Que os veo muy apagados. Cuando me dijiste esta mañana que habéis tenido una mañana muy dura, ¿habéis tenido algo especial o qué, Iván? Por ejemplo, también tuve prácticas. No, que me dijiste, luego me quedé y dije, oh, no sé, habrían tenido un examen antes o algo. Os veo así como un poco... Son casi 8 horas. Hoy teníais 8 horas, teníais 2 mías, con esto 2, sí, son muchas horas. Sí, son muchas horas. Bueno, no digo nada porque ya me calenté lo suficiente yo hoy con eso. Si lo pienso, tiempos pasados fueron mejores. Estoy pensando en... No, estaba en Zaragoza ahora mismo, estaba intentando recordar. Primero, clases por la tarde. 3 días de 4 a 9, 2 días de 4 a 10. Que yo sepa, eso eran 6 horas máximo. Sí, iba un poco pelado porque llegaba a la residencia y me guardaban la cena a mí y a otros, ¿no? Por abajo. Pero oye, era así, o sea, no había... Lo tenías bien claro. Los años siguientes, mañana, tarde, en horarios completos como el que os acabo de describir, sin ningún tipo de cosas raras como las que hacemos nosotros. Ahora estoy en este lado de la fuerza, iba a decir, pero no es mi responsabilidad, ¿eh? Yo también veo cosas ahí que no me... Pero Bolonia es así, me da la impresión, cosas muy raras. ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento, vamos. Vale. ¿Sabéis, así por curiosidad, sabéis, ahora estaba hablando de lo que me guardaban para la cena? ¿Qué parte del cuerpo humano es la que consume más energía? El cerebro. Exactamente. El cerebro es una máquina de consumir. Es la parte, el órgano del cuerpo humano que más energía consume. Entonces, eso te da idea, si consume energía, del esfuerzo que estás haciendo mental. Que no es extraño que después de muchas horas uno esté cansado de la sensación. Vale, pero yo creo que esto es, dentro de lo que cabe, incluso siendo tarde, a lo mejor puede resultar bonito. Bueno, hay otros, como comentario, si yo dijese ahora mismo tendría que tener aquí 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diría que vosotros sí hacéis el esfuerzo, pero 41 no. Esos, desde luego, tienen el cerebro al ralentí, salvo que estén en otras cosas más interesantes. Sí, cuando venía aquí y estaba pensando, la verdad es que me da unas tentaciones que nunca me ha gustado poner en la guía docente. Para aprobar la asignatura hay que venir al 99% de las clases. Y pasar lista, algo que siempre me ha resultado odioso. Vosotros no os tenéis por qué sentir aludidos, más bien lo contrario, ¿entendéis? Pero sinceramente, el nivel es tan bajo que hay que tratar al personal casi como si fuese en la escuela, es decir, si no me traes el justificante, liquida, cosa que nunca me ha parecido lógica a esta edad.
Pero bueno. Vamos, ya hemos descansado un poco, con tonterías que digo. Pues vamos a ver cuál es la variación en el momento lineal. ¿Cuál es la variación en el momento lineal del sistema? El sistema es, fijaos, este aquí, y el sistema está formado por este gas que ha expulsado y lo que queda en el cohete. Lo único, la diferencia es que uno tiene una velocidad y el otro otra. Habrá que decirle, por cierto, un dato que nos falta es qué velocidad tiene ese gas expulsado. ¿Con respecto a quién? Lo estamos resolviendo, este es el observador, esa es la velocidad que tenemos que determinar. Pero el dato que nos dan es la velocidad de expulsión relativa al cohete, eso es lo importante. ¿Con qué velocidad expulsa el gas de la combustión, el cohete, respecto? Si tú estás en el cohete, estás viendo que lo estás echando hacia atrás, voy a ponerlo así en un vector, con una velocidad que yo voy a llamar ayer me parece que puse de expulsión, UX, o UREL o UX de expulsión. Iván, por una razón, para que uno tenga en la cabeza, si queréis, hoy pongo REL. Ayer puse X, pongo REL. Para que quede claro que es la velocidad relativa de expulsión del gas respecto al cohete. Claro, yo lo estoy viendo hacia atrás y estoy poniendo ese vector hacia atrás. Pero ¿cuál es la velocidad que tiene este gas respecto a esta persona? Tendrá que ser la velocidad que tenía el cohete, V, exacto, menos UREL. Esa es la velocidad. Fijaos que uno diría, ¿le podrías ahí? La duda es, ¿le puedes poner más diferencial de V? Luego ya veréis que al hacer las multiplicaciones eso realmente no influye nada. Va a ser un infinitesimal todavía de orden mayor, o sea que no hay número. Si el cohete se mueve a velocidad v y yo lanzo algo con una velocidad respecto al cohete hacia atrás, en sentido contrario, con una velocidad urrel, la velocidad respecto a una persona de fuera será v menos u relativa. Y arriba no puedes quitar nada. ¿Perdón? Arriba, donde el punto sube el diferencial de v, no puedes quitar el diferencial de v. Bueno, no, porque hay un cambio en la velocidad. Ese no lo puedo. Porque entonces ya simplemente el momento lineal no se conserva. Ay, me he pisado una pregunta. Claro, si tú tienes una masa, esta, que se mueve a una velocidad que es la misma que antes, pero resulta que has echado algo con otra velocidad, ahí ha habido un cambio en el momento lineal. Y ese cambio en el momento lineal tendría que venir provocado por alguna fuerza externa, pero hemos dicho que las fuerzas externas al sistema son cero. No hay ningún planeta, no hay nada de nada. Por eso me he pisado la pregunta, en el sentido de decir, ¿cuál es el cambio en el momento lineal que experimenta mi sistema? Cambio en el momento lineal Pero ahí supuestamente del sistema. en la figura 1 el cohete estaría apagado. No. Bueno, hombre, estoy poniendo una situación genérica. Esa velocidad podría ser 0 o tener una velocidad v. ¿De acuerdo? O sea, que es una foto y yo estoy viendo pasar el cohete delante de mí a una velocidad v. Y en un instante posterior veo que el cohete va a una velocidad un poco mayor y que ha expulsado gas en sentido contrario con una velocidad relativa al cohete que es urrel. Y ahora lo que tenemos que pensar es el cambio en el momento lineal del sistema. ¿Qué cambio es si no hay fuerzas externas? ¿A qué es igual a esto? 0 exactamente. 0. Es decir, que la fuerza neta externa, que es igual a 0. Esto me lo está diciendo el enunciado del problema. Me lo está diciendo, no hay fuerzas externas al sistema. No es algo que he deducido yo, me lo está diciendo el enunciado. Pero la consecuencia o la conclusión es, naturalmente, que el cambio en el momento lineal en el tiempo es 0. Pues vamos a cogernos
Quizás borro aquí abajo para tener el dibujo ahí arriba y que no nos... Es decir, aquí en t y en t más diferencial de t. Será el momento lineal en t más diferencial de t menos el momento lineal en t. Le voy a quitar ahora el signo de vector porque es un movimiento rectilíneo, es decir, únicamente tendré como componente en la dirección esta del eje horizontal que he puesto. ¿Cuál es? Si queréis empecemos, voy a ponerlo en otro color. ¿Cuál es el momento lineal en t? Masa por velocidad, m por v. ¿Cuál es el momento lineal en t más diferencial de t? Tendré que sumar, si queréis primero para el cuerpo del cohete, tengo m, la masa, por la velocidad que tiene, y ahora tendré que tener en cuenta el momento lineal del gas expulsado, que es por v. Ahora pensad un segundo si alguno de vosotros es quisquilloso, lo cual está bien, y dice, yo esto de v menos u relativa, ¿por qué no es v más diferencial de v menos u relativa? Pregunta aceptada. Creo que medio así se puso antes, ¿no? Medio, no os atrevisteis mucho, pero no tenéis por qué asustaros. Preguntad. ¿Entendido? Son otras personas las que se tienen que asustar. Después de expulsarlo es cuando ya empieza... No, Iván, tú piensas, si yo pongo aquí fíjate que voy a tener el producto de diferencial de v por diferencial de m. Eso es un diferencial de orden superior. Vale, sí. ¿Entendéis? Ahora, o sea, que tú lo puedes poner, lo pones, ningún problema, puedes ponerlo y vamos a llegar a la misma expresión. Eso es lo bonito, no es que os esté haciendo por debajo algún truco, sino os estoy diciendo, añadidlo y ya veréis cómo con lo que voy a decir llego a la misma expresión. Bueno, vamos a desarrollar esto que tengo aquí. Si queréis, borro un poco aquí arriba y me voy. O sea, que me pongo aquí. Y tendremos lo siguiente. Vamos a ir por orden y despacito. M por V. Más M por diferencial de V. Menos diferencial de M del gas por V. Menos diferencial de M del gas por diferencial de V. Plaf, 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 plaf. Más diferencial de M del gas por V, ahora estoy aquí, menos, que no me salga, diferencial de M, el gas expulsado, por la velocidad relativa de expulsión. ¿Algún problema con eso? Ahora vamos a ver cómo son los términos, si hay ahí algún término que se me simplifique. Bueno, esto menos, este era término, está bien, o sea, es lo que he puesto ahí. Ahora a esto le tengo que restar, este es el momento lineal en t más diferencial de t, le tengo que restar el momento lineal en t, que era m por v, ¿no? Así que ahora, diferencial de t va a ser esto, menos, y ahí ya me salgo, menos m por v. ¿Bien? Se pone Sí. diferencial de la masa del gas por la velocidad menos... ¿En qué término? 1, 2, 3, 4... Aquí, en el cuarto, 1, 2, 3 y 4. El gas expulsado, que es infinitesimal, por diferencial de V. Fíjate que tengo esto por esto. Tengo 4 términos. Este era el momento lineal en t más diferencial de t.
le sumo el momento lineal en t, que era este, lo he puesto ahí abajo. Esta es la variación. Voy a borrar aquí. Y vamos a ver. Tengo este término y este término que son iguales, con signo cambiado. mv menos. Tengo alguno más que sea igual. Si os fijáis, este y este son iguales, ¿no? Con signo cambiado. Flap, flap. Es decir, que me va quedando este, me va quedando este, me quedan estos tres términos. Fijaos que aquí tengo una cosa finita por una infinitesimal, una finita por una infinitesimal y un término que es un doble, el producto de dos infinitesimales. Al hacer el límite, es decir, el tiempo lo voy reduciendo cada vez más, este término tiende a cero más rápidamente que cualquiera de los dos. Es decir, que este también frente a los otros dos es despreciable, tiende a cero más rápidamente. Sí. Si lo hubiera sumado a v diferencial de v antes, tendríamos otro término exactamente como ese. ¿De acuerdo? Pero ya ves que con el razonamiento ese yo creo que está claro, ¿no? Si tú tienes dos infinitesimales, los multiplicas, eso siempre menor tiende a cero más rápidamente que algo finito por una cosa infinitesimal. En este problema, si tened en cuenta que el diferencial de P es realmente hacer el límite cuando delta de t tiende a cero. Estás haciendo todas las cantidades tendiendo a cero. Delta de t tiende a cero, delta de m de gas tiende a cero, diferencial de v tiende, todo está tendiendo a cero. Por lo tanto, me queda que va a ser m diferencial de v menos u relativo esa es la conclusión a la que hemos llegado al ver la variación en el momento lineal, que sabemos nosotros que es cero. Lo puedo dividir todo por el tiempo, naturalmente. Y sigue siendo igual a cero. Es decir, que me queda la ecuación siguiente. Voy a escribirla otra vez. Externas son nulas, se cumple es decir, teníamos la masa m menos u relativo este es, fijaos, a qué ritmo se está expulsando gas, el ritmo de expulsión de gas, de masa de gas, por el cohete. ¿Puedo pasar este término aquí a la derecha? No, ¿qué sentido tiene? Estoy poniendo el sentido eso. ¿A qué ritmo estoy? ¿Cuántos kilogramos por segundo está expulsando el motor del cohete? Este término, ¿qué sentido tiene? Naturalmente, la aceleración que experimenta el cuerpo del cohete, que es la que tú buscas, por otro lado, aceleración del cuerpo del cohete. Con el combustible que le quede dentro, claro. La voy a poner, lo voy a repetir poniendo esto a la derecha. Y lo tenéis ahí en, vamos, ya os digo, todos los libros. Lo de los apuntes
¿Con la foto a la derecha? Perdón, ritmo de expulsión de gas por el cohete. Aquí abajo dices, ¿no? Sí. ¿A qué ritmo se está expulsando masa de gas por el cohete? ¿Puedo ahora? Así que tendremos... Es decir, que el cuerpo del cohete está experimentando una fuerza de empuje del motor del cohete, o en inglés thrust. Los que son dos, tal como le digo, este término es positivo y este es positivo también. La masa, recordad que depende del tiempo. Ahora haremos algún problema de los que, o sea, plantearemos esto y veremos cuál es. Por ejemplo, ahora a mí me dicen que la masa depende del tiempo, no me dicen cómo. Fijaos que aquí viene importante, tú puedes, lo que comenté esta mañana al principio, ¿no?, que habíamos discutido ayer con el otro grupo. Claro, entonces, ¿qué puedes tú modular al diseñar el cuerpo el motor de un cohete? Tienes dos cosas que puedes utilizar para que sea lo más grande posible, que la aceleración sea lo más grande posible. La velocidad relativa de expulsión de los gases, o bien el ritmo al cual estás expulsando, cuánta masa de gas por unidad de tiempo estás expulsando. Ambas cosas las puedes modular por separado. Una, la velocidad relativa. Claro, uno dice, realmente ahí cómo logras expulsar con una cierta velocidad el gas, porque lo has calentado realmente en la combustión. Y era el comentario que le hacía a vuestro compañero que me había hecho ayer una pregunta. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser la velocidad de salida del gas respecto al cohete. Es decir, que cuanto mayor sea la temperatura en la cámara de combustión, tanto mejor para el empuje del cohete. Por otro lado, naturalmente, también puedes modular las toberas para que sean más grandes y que expulse a mayor ritmo. A cambio, naturalmente, en la cámara de combustión tienes que inyectar más combustible y comburente, es decir, más oxígeno y más hidrógeno, porque es una situación en la cual lo que entra lo vas a sacar por otro lado. ¿Bien? ¿Entendido? Bien, pues en estas condiciones... como por otro comentario, los motores estos de los cohetes líquidos, o sea, hidrógeno y oxígeno líquido, que otros son los que tienen de combustible sólido, que son diferentes. Esos, digamos, realmente los diseñas para que tenga un empuje constante a lo largo del tiempo. Pero bueno, son cosas... Sí, esos sí los puedes parar, cortando la inyección. Mientras que si lo que he leído alguna vez sobre los motores sólidos, de combustible sólido, esos tienen el problema que una vez que los pones en marcha no los puedes parar. Es decir, la combustión sigue, ahí ya no puedes interrumpirla. De tal manera que o bien lanzas los cohetes si va algo mal, los separas del cohete o tienes que quemarlos hasta el final, no te queda más remedio. Pregunta. Queremos determinar la velocidad que alcanza el cohete en esas condiciones, en las condiciones dadas, después de consumir todo su combustible. O sea, al final, ¿qué velocidad ha alcanzado el cuerpo del cohete? Así de sencillo. Es que la relación que tenemos es
tenemos esta relación. Pero dije antes, la relación que hay entre la masa de gas que se expulsa y la masa del cohete es igual a menos la otra, es decir, que esto es menos U relativo de m. Masa del cuerpo del cohete, el cambio en la masa del cuerpo del cohete. ¿Eso porque es igual? ¿Cómo que porque es igual? La masa del cohete. Hombre, ¿no teníamos antes esta expresión? Pues entonces tengo el tiempo a la izquierda y a la derecha, tan sencillo como que si eso es cierto, esto es cierto. ¿De acuerdo? Sí. Vale, estupendo. Recordad, aquí tengo la masa que depende del tiempo, cambia, o sea, no es una constante. Pero no necesito que me digan cómo es m de t, porque la pregunta no es qué velocidad tiene después de tantos segundos, no, la pregunta es cuándo ha consumido todo el combustible. Es decir, que si inicialmente tiene una masa m sub 0, al final el cuerpo del cohete tendrá una masa final m sub f, un 20%, un 10%, lo que sea, que es, claro, un porcentaje muy pequeño, casi todo es combustible lo que lleva. Es m sub 0. Bueno, es decir que tengo aquí una ecuación con dos variables, velocidad y masa, separación de variables. Menos U relativo. Eso es cierto, ¿no? Pasa dividiendo. Me está dando la relación entre cambios en la velocidad del cuerpo del cohete y cambios en la masa del cuerpo del cohete. Infinitesimales. La suma es también cierto. Entre la masa inicial, la masa final, la velocidad inicial, la velocidad final. La integral de la izquierda es inmediata y la de la derecha chupada. Vf menos V0 menos U relativo, logaritmo neperiano de m entre m sub 0 y mf. Alguno ya se estará regocijando, ahí ese signo menos nos va a salir una velocidad que va a ser menor la final. No, fijaos que tengo el logaritmo neperiano de mf dividido por m0. Si mf es menor que m0, el logaritmo neperiano es negativo, con un signo menos es positivo. Es decir, que yo puedo cambiar los límites de integración, poner aquí m0, mf, es decir, u relativa por el logaritmo neperiano del cociente, el incremento en la velocidad que experimenta el cohete, o si queréis la velocidad inicial es 0, si queréis, ¿qué velocidad final tiene? Pues va a venir dada por la velocidad relativa de expulsión del gas por el logaritmo neperiano en la relación entre las masas. Si tenéis ahí una calculadora y queréis, por curiosidad, ver, pues entonces m sub 0 que sea, por ejemplo, yo que sé, un 10% la masa final, eso sería el logaritmo neperiano de 10. ¿Cuánto es el logaritmo neperiano de 10? ¿Tenéis una calculadora? Así no necesito abrir matemática. Imagine, para hacernos una idea. 2,3. Es decir, que la velocidad final que va a tener, partiendo del reposo, va a ser 2,3 veces la velocidad relativa de expulsión. No más. O sea, no puede más. Eso es el límite máximo. Ahora la pregunta sería decir, anda, qué curioso, pero la masa del gas, o sea, tú puedes tener un motor, ¿no?, que expulse con una velocidad relativa determinada, eso no lo puedes cambiar, pero oye, las toberas son más grandes o más pequeñas, o lo modulas. Es decir, que expulse gas más lentamente o expulse gas más rápidamente. El resultado es que la velocidad final es la misma. Lo que no quiere decir que tarde el mismo tiempo en alcanzar la velocidad final, eso no lo he dicho yo. Tardará evidentemente más tiempo en el caso de que el ritmo de expulsión sea más lento, pero al final la velocidad va a ser exactamente la misma. Si os gustan estas cosas de los motores iónicos,
Realmente es, en vez de una combustión, uno lo está haciendo con campos electromagnéticos. Pero es el mismo procedimiento, ¿eh? Tú no estás expulsando gas, sino que estás expulsando iones con una cierta... ¿Cómo logras la velocidad de expulsión? Con un campo... Primero tienes que ionizar dentro del cohete y luego tienes que expulsarlo. ¿Cómo lo logras? Creando un campo eléctrico, acelerando los iones y lanzándolos hacia afuera. Si uno estudia esos motores, tienen una ventaja y un inconveniente. La ventaja es, el inconveniente, si queréis, es que el empuje es muy bajo. Pero tiene una ventaja de que puede funcionar muchísimo, es decir, que mientras los de combustión los quemas en muy poco tiempo, los otros puedes tenerlos funcionando, es decir, tienes reservas para funcionar mucho más largas. O sea que eso es una ventaja. Y se utilizan, o sea que no es algo, los motores iónicos se utilizan para hacer pequeñas, es decir, que una vez que los has lanzado, para hacer modificaciones en lo que es la trayectoria, satélites y eso. Otra cosa que funciona de la misma manera sería, uno dice, cuidado, que esto que os voy a contar es cierto, el proyecto es cierto, ¿Cuál es la estrella más cercana al sistema solar? Ahora mismo, Alfa Centauri. Yo creo que es, ¿cuántos años luz? 4, 5, muy bien, Iván, 5 o 4, vale. 4 años luz. Bueno, pues el proyecto es viajar, mandar un satélite a Alfa Centauri y que vuelva. Claro, en un tiempo razonable. Iba a decir, no esperar. Fijaos que es, si lo logras acelerar a la velocidad de la luz, todavía tienes que esperar como mínimo 4 años de ida y 4 años de vuelta. 8 años. Pero claro, la velocidad de la luz. Si lo pones a una décima parte de la velocidad de la luz, pues ya sabéis, 40 de ida y 40 de vuelta. Lo cual ya te hace pensar, y eso es un 10%, que es mucho. Pero bueno, una cosa razonable así, es decir, necesitas ya acelerar el cuerpo, el satélite, a una velocidad apreciable de la velocidad de la luz. Y el proyecto es el siguiente. Primero tienes que lograr que la masa de lo que vas a mandar sea muy, 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 muy pequeña. De tal manera que cualquier fuerza, por nimia que sea, provoque una aceleración lo más grande posible. Claro, por otro lado, si lo quieres acelerar a velocidades, porcentaje de la velocidad de la luz, la fuerza que tienes que hacer tiene que ser durante mucho tiempo. Claro, no hay cohete que logre esas cosas. Con velas, entonces la cuestión es, ¿cómo logras un motor que funcione desde la Tierra? Es decir, que esté ejerciendo la fuerza sobre tu cuerpo que estás mandando, pero que tú lo puedas hacer funcionar desde la Tierra, que ahí no tienes un problema de almacenaje. Pues la cuestión es ponerle unas velas, es decir, una superficie espejada, orientarla respecto a la Tierra y con láseres muy potentes, o sea, se ha calculado cuál es la potencia que necesitarías de los láseres, varios láseres distribuidos sobre la superficie terrestre concentrados. Es decir, que ahí tienes la precisión de apuntar, porque los cacharritos van a ser muy pequeños y tienes que mandar muchos por si alguno te falla, de tal manera que la luz esté chocando contra el espejo, la superficie espejada, que claro, tiene que estar hecho de una sustancia muy ligera, una densidad bajísima, pero que tenga un índice de reflexión, o sea, que refleje muy bien ambas cosas, muy ligero. Eso ya se tiene. Entonces, que choque y uno dice, anda, y al chocar es que los fotones tienen momento lineal. No tienen masa, los fotones no tienen masa, pero tienen momento lineal. Eso es lo bonito de la física cuántica. De tal manera que al chocar, fijaos que tiene un momento lineal en un sentido, y luego en el otro, tú ves la variación en el momento lineal. La variación tiene que ser cero del sistema, el fotón que ha chocado más el satélite que tienes. Claro, la aceleración que produce eso, fotón por fotón, es bajísima. Pero fijaos que tienes mucho tiempo y tienes una cantidad de fotones enorme. De tal manera que la aceleración es muy baja, muy pequeña, pero al final la velocidad que produce es un porcentaje apreciable de la velocidad de la luz.
Y ese viaje está diseñado ya. O sea, que hay una empresa o hay empresas que lo tienen en mente cómo hacerlo y lo han cuantificado y todas esas cosas en Estados Unidos. Bueno, eso sería, y de tal manera que lo que lleve tiene que ser muy ligero, pues en todo caso una cámara, bueno, pero ahora todo eso está muy miniaturizado, es decir, que no entra dentro de lo posible razonable. Ya no es imposible ir a otro cuerpo fuera del sistema solar. Bien. Vale, ¿qué ocurre si ahora metemos la gravedad? Bueno, lo que queremos es salir del campo gravitatorio. Si queréis también puedo mostraros dónde están las preguntas, podéis mirar si tenéis curiosidad. ¿Dónde tenía que clasificar? Al capítulo 3. Uno 7. No, 2. Eso. Vamos a ver. Segundín, ya estamos ahí. Aquí. ¿No? Cohetes. Si tenéis curiosidad, el motor más potente jamás creado ha sido el del Saturno V. Fijaos, es más viejo, tiene mi edad, vamos, más o menos. Es decir, o sea, que lo que están construyendo ahora, el SpaceX y eso, digamos, tiene menos potencia que el menos empuje que estos. Y aquí, por curiosidad, pues fijaos, estaba diseñado 15.000 kilogramos expulsión, ritmo de expulsión 15.000 kilogramos por segundo. Joder, 15 toneladas por segundo, madre mía, menuda burrada. Y con una velocidad de expulsión de 2.500 metros por segundo, relativa de expulsión. Si hacemos la multiplicación, tenemos eso, está en newtons. Si lo dividís por el peso del inicial del cohete, 3.000 toneladas, pues podréis ver cuántas veces era esa fuerza en el momento de despegar, cuántas veces mayor que el peso del cohete. Una pregunta por aquí. Ha sido una cosa curiosa, el 3.10. Considerar un cohete de masa inicial m⁻⁴ acelerando desde el reposo en el espacio libre, sin nada, con lo que hemos hecho ahora. Una cosa curiosa es que aumenta la velocidad, ¿no? O sea, que la velocidad va siendo cada vez mayor, pero claro, la masa disminuye, la masa del cuerpo del cohete. Llega un momento, lo que nos dice este enunciado, que es determinar para qué masa el momento lineal del cohete es máximo. O sea, unas preguntas que nos podemos hacer. Determinar para qué masa m el momento lineal es máximo. Claro, si estamos en una dimensión que tenemos este producto, fijaos, que nosotros siempre podemos, desde el reposo teníamos que la velocidad menos v sub 0, que es 0, tendríamos aquí u relativa, ¿no?, por el logaritmo neperiano de m sub 0 dividido por m. Es decir, que tendríamos que P, m, u relativo, logaritmo neperiano de m sub 0. Ver no en qué instante, para qué masa del cuerpo del cohete el momento lineal es máximo, pues es tan sencillo como decir, esta es la condición para máximos, mínimos y puntos de inflexión. Es decir, que tenéis que hacer la derivada de todo esto con respecto a m, igualarlo a 0, y ya tendréis de esa ecuación la respuesta a lo que nos pregunta. No lo voy a, simplemente os he indicado, es chupado. Otro problema. El de sí, nos estaba diciendo, creo que también es ahí, ¿no? Dice,
El 3.11. Nos dice, considerar un cohete viajando en línea recta sujeto a una fuerza externa actuando en la misma dirección. Bueno, lo primero, mostrar que la ecuación del movimiento es esa, lo voy a necesitar. B, hazlo o hágalo para el caso particular de que esté despegando un cohete bajo un campo gravitatorio, bajo la acción del campo gravitatorio G. ¿Puedes poner un segundo cuando puedas hacer la diapositiva, aún donde escribiste la fórmula en 3D? Sí, ¿eh? Pero no os preocupéis que lo tenéis, luego lo subo, la grabación. Vale. O sea, que vamos a hacer el 3.11, pero nos dice, en este caso, nos dice que supongamos que está quemando combustible, está expulsando combustible a ritmo constante. Ahí eso es algo, o sea, que es un dato añadido. Y nos preguntan, bueno, nos preguntan determinar cuál es la velocidad que adquiere vertical y cuál es la posición vertical, porque me parece que hay otro. Bueno, nos dice usando los datos del 3.7, no sé qué, describir la pregunta de una chorrada que vamos a decir, ¿qué ocurre si el empuje del cohete es menor que el peso del cohete? ¿Qué creéis que va a pasar? Que desde luego no vamos a ir a la Luna, no va a despegar, evidentemente, ¿no? Para que despegue, se levante del suelo, el empuje tendrá que ser mayor que el peso del cohete, si no, no hay nada que rascar. Bueno, la pregunta D es una chorrada, y el 3.11 va con el 3.13 en el sentido de que no solo es determinar la velocidad, sino también la posición. Vamos a por él. O sea, que ahora, problemas 3.11 y 3.13. Voy a dibujarlo. Aquí estamos en Cabo Cañaveral. Y tenemos ahí. La gravedad la vamos a considerar uniforme, porque claro, si uno se aleja de la Tierra dirá, la gravedad va a disminuir. Vamos a considerar que es uniforme. Lo cual nos dice ahí que es bastante cierto para el tiempo que está actuando el motor de un cohete como esos, como el del satélite. Parte del reposo. Vale, pues vamos allá. Teníamos, entonces, partamos de lo que cuando buscaba yo es un movimiento en una dimensión. Cuando ponía la variación en el momento lineal, teníamos m diferencial de v menos u relativa por... ¿recordáis ese punto? Vale. Y esto, si lo divido por el tiempo, tendré esta expresión, pero claro, ahora este es el cambio en el momento lineal. Segunda ley de Newton, estamos en una dimensión, por eso no pongo signos de vector. Eso será igual a la fuerza neta que está actuando sobre el cuerpo del cohete en un instante, que ahora es distinta de cero, porque tenemos el peso, la gravedad. ¿A qué va a ser igual la fuerza neta? Voy a suponer que se está moviendo el cohete verticalmente en el sentido positivo, es decir, que la gravedad será menos mg, la componente negativa está actuando en sentido negativo. Es decir, que tendremos que m diferencial de v menos u relativo de m del gas t igual a menos mg. Eso quiere decir que la ecuación del movimiento, en este caso, del cuerpo del cohete será menos mg más u relativo gas. Pero habíamos visto que la masa de gas, el cambio en la masa de gas era justo menos la masa del cohete. La tenemos aquí. Y nos está diciendo el problema que la masa del cohete disminuye linealmente. Será la masa inicial. ¿Dónde? El UR positivo.
No, si esto pasa es positivo. pero claro, al cambiarle, aquí tendría más. Pero, como lo estoy expresando todo en función de la masa del cohete, y ahora estábamos poniendo la masa del cohete, nos dice el enunciado que disminuye linealmente, es decir, que tendremos, que será la masa inicial, menos, este será el ritmo al cual está cambiando la masa del cohete, es decir, que diferencial de m con respecto a t es igual a menos k, es decir, que este término es menos k, con otro signo menos, más k. No sé si pone k o c ahí, bueno, me da igual. Y esta es la ecuación del movimiento que vamos a integrar. Voy en un segundo, vamos a poner la solución. Dividamos por la masa. Fijaos que tengo aquí la masa, será menos g más u relativo k, constantes, dividido por m. M que depende del tiempo, es decir, que será m sub 0 menos k por t. Vamos por ahí, que me había puesto la luz. ¿Perdón? No, hombre, esta es la masa, ¿no? Me lo está diciendo el enunciado, ¿cómo cambia la masa del cohete? Entonces, muy bien. Separación de variables. ¿Cuáles son las variables que tenemos aquí? V y t. Dejo a un lado la velocidad, menos g diferencial de t, más u relativo km sub 0 menos kt, diferencial de t, si esto es cierto, entre la velocidad era 0 inicialmente, la velocidad final, en un instante, desde un tiempo 0, t0, 0 hasta un tiempo t, y lo que nos queda es que v va a ser igual a menos g por t. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos u relativo, pero aquí tenemos un logaritmo neperiano, ¿no? Si yo el logaritmo neperiano de m0 menos k por t, al derivar, me quedaría un menos k. Tengo un k, eso quiere decir que con un menos lo tengo liquidado, logaritmo neperiano de m sub 0 menos k por t entre 0 y t. Si cambio el orden, tendré entre 0 y t, es decir, menos g por t más su relativo por el logaritmo neperiano de m sub 0 dividido por m sub 0 líquida. Esta es la velocidad en función del tiempo. ¿Ya está? Naturalmente, hasta que se acabe nos tienen que decir, si nos dicen la masa final, la masa inicial y la masa final, y nos dicen cuánto vale el K, ese, ¿no? Pues sabremos cuánto tiempo máximo puede funcionar el motor del cohete. Bien, y ahora para hallar 3.13. Para hallar la altura que tiene en función del tiempo, ¿qué habrá que hacer? Volver a integrar, ¿no? Tendremos aquí, si este es el IGI, tendremos la velocidad, el cambio en la altura con el tiempo, igual a t. Es decir, que tendremos que, otra vez, separación de variables, tendremos un diferencial de i, menos g por t diferencial de t, más u relativo, logaritmo neperiano de m0 menos k por t, por diferencial de t, plaf. Tenemos la integral de un logaritmo neperiano.
¿Cuál es la integral del logaritmo neperiano? Muy bien. Exactamente. Si no recuerdo mal, ¿cómo era la integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x? Por partes tendríamos x logaritmo neperiano de x menos la integral de x por la 1 dividido por x diferencial de x. Es decir, x logaritmo neperiano de x menos x. Ya está. Bueno, ahora lo único, hacéis el cambio en el sentido de que no tenemos ahí x, sino es el logaritmo neperiano. Tenemos el logaritmo neperiano de m0 dividido por m0 menos k por t, que es igual al logaritmo neperiano de m0 menos el logaritmo neperiano de m0 menos k por t. El primero es una constante, o sea que eso es una integral chorra. Es decir, que os aparece la integral del logaritmo neperiano en el segundo término. Y ya está, lo termináis. Muy bien. Mientras apagamos, ¿qué creéis que habría que modificar en la... ¿No sería MO partido ¿Perdón? MO menos KT? ¿Perdón? ¿No sería MO partido MO menos KT? O... Aquí, sí. No, me refiero arriba, ahí eso. Claro, pero es el cociente. El cociente el logaritmo neperiano de un cociente es el logaritmo neperiano del numerador menos el logaritmo neperiano del denominador, si no se me ha ido la olla a estas horas. El motor de un avión, ¿qué creéis en el esquema que habría que hacer? O sea, ¿en qué se diferencia? Yo tenía el esquema ¿no? Inicial, tenía aquí el gas, este era en T, y este en T más diferencial de T, ¿no? ¿Qué habría que cambiar un poco aquí para entender cómo funciona Pues tendrías que meterle aquí y decir, bueno, en T tienes el cuerpo del avión con el combustible, pero por aquí por delante tienes un elemento de aire. Y ahí puedes suponer que el elemento de aire el aire está en reposo, velocidad cero. En el instante T más diferencial de T, el aire lo has metido para aquí dentro, pero has expulsado gas por ahí. Es decir, es otra vez hacer el balance en el momento lineal, teniendo en cuenta que tienes un elemento infinitesimal de aire por ahí. ¿Y con la masa la misma? No. O sea, Ingenieros teníais que ser. No es broma. Sí, por supuesto, va quemando. Por lo tanto, estás expulsando, efectivamente estás metiendo aire que entra en la combustión, pero a su vez estás expulsando combustible que estás quemando. Por lo tanto, la masa va cambiando. Esa diferencial de m de gas es mayor que m del aire. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado entenderlo, este problema.